Baruch Hashem, realmente el estudio de la Torá es un estudio muy profundo, intrínseco, en lo cual se está analizando, en lo cual se va a desarrollar. Vamos a ver nuevamente un comentario del Naví Yeshayahu en el Perej 42, Pesukim del 5 al 43 y el 10. Dice el Naví Yeshayahu: así dice Adonai, el Elohim que creó los cielos y los expandió, el que expandió la tierra y lo que en ella brota, el que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Adonai Sebaot, te he llamado en justicia, te agarré de la mano y te he guardado, y te he destinado a ser pacto del pueblo y luz a las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para sacar del calabozo al preso y de la cárcel a los que viven en tinieblas. Yo, Adonai, ese es mi nombre. Mi cabot no se la daré a otro, ni mi jalel a imágenes esculpidas. He aquí que las cosas predichas fueron dadas antes que sucedieran, y anuncio cosas nuevas. Las digo antes que ocurran. Cantad al Altísimo Adonai un cántico nuevo, exaltarle desde los confines de la tierra, que le cante el mar y cuanto contiene, las islas y sus habitantes. Alcen la voz al desierto y sus ciudades, las esplanadas en que habita Kedar. Aclamen los habitantes de Petra, desde la cima de los montes vociferen. Den kabod a Hashem, el Elohim, el Kadosh, Baruchu. Su halel den en las islas. Al Altísimo, el Santo bendito sea. Sale como un hombre poderoso, su furor despierta como el de un guerrero, grita y vocifera contra sus enemigos, se muestra valeroso. Hace mucho tiempo que me mantengo en Shalom, he estado tranquilo y me he dominado, pero ahora gritaré como mujer que está en parto, resoplando y jadeando para retomar aire. Derribaré montes y cedros, y todo su césped secaré. Convertiré los ríos en tierra firme, y las lagunas secaré. Haré andar a los ciegos por un camino que no conocían, por senderos que no conocían les encaminaré. Trocaré delante de ellos la tiniebla en luz, y lo tortuoso en llano. Estas cosas haré y no las omitiré. Haced atrás, confusos de vergüenza, los que confían en ídolos, los que dicen a la estatua fundida: vosotros sois nuestros dioses. Sordos, oíd; ciegos, mirad y ved. ¿Quién está ciego sino mi siervo? ¿Y quién tan sordo como el mensajero a quien envió? ¿Quién es tan ciego como el enviado y tan sordo como el siervo de Hashem, el Santo, bendito sea él? Por más que has visto, no has hecho caso. Mucho abrir las orejas, pero no has oído. Adonai Sebaot se complace por causa de su justicia en hacer grande y gloriosa las enseñanzas de la ley. Pero este es un pueblo saqueado y despojado, han sido atrapados en agujeros todos ellos, y en cárceles han sido encerrados. Se les despojaba y no había quien salvase. Se les depravaba y nadie decía: devuélveme. ¿Quién de nosotros escuchará esto? ¿Atenderá y hará caso para el futuro? ¿Quién entrega al pillaje a Jacob y a Israel a los saqueadores? ¿No ha sido Hashem Elohim quien contrapecamos, rehusamos andar por sus caminos y no escuchamos sus instrucciones? Por lo tanto, vertió la fuerza de su ira y la fuerza de la batalla, y le puso fuego en alrededor sin que se dieran cuenta. Le consumió más que ni siquiera así hicieron caso. Aquí vemos realmente cómo el Naví Yeshayahu
en su Sefer, en su libro, está demostrando, está detonando la palabra profética que Hashem le concedió en su interior. Y él en su Ruach dice que el Elohim que creó los cielos y lo expandió, el que expandió la tierra y lo que en ella brota, el que da aliento al pueblo que hay en ella, y Ruach a los que por ella andan. Yo, Adonai, te he llamado en justicia, te agarré de la mano y te he guardado, y te he destinado a ser pacto del pueblo y luz a las naciones. Vamos a ver cómo el nombre de Adonai, la Kavod, la Jalel, todas imágenes esculpidas, todas tienen que reverenciarlo, exaltarlo y honrarlo, porque no existe otro Eloa como el santo bendito es, el que creó los cielos y la tierra, el que fundó y la estableció, le dio orden y equilibrio. Vamos a acompañar esta lectura con el Kitveh Atalmid de Yohanan, Perej 1, Pasukim del 1 al 18. Estaremos analizando el Sefer del Naví Yeshayahu en el Perej 42, y también vamos a estar observando, analizando en el Kitveh Hatalmid de Yohanan en el Perej 1, Pesukim del 1 al 18, y en lo cual Yohanan nos dice de una manera narrativa, de una manera expresiva, en lo cual él dice de que en el principio existió la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra es de Elohim. Pues esta estaba al principio con el Todopoderoso. Todas las cosas por medio de la expresión de la palabra fueron hechas. Y sin estas expresiones de la palabra de Elohim, nada de lo que ha sido hecho tendría existencia pura. La vida está en la expresión de la palabra de Elohim, y la vida eterna es la luz para los descendientes de Adán, porque la luz resplandece en las tinieblas y la oscuridad no la vence. Hubo un hombre enviado por Hashem cuyo nombre era Yohanan. Este vino como testigo para dar edut de la luz de la Torá, a fin de que todos hagan teshuvá por medio de ella. Yohanan no era la luz, sino para que diese testificación de la luz de la Torá, porque la Torá es la luz verdadera que alumbra al pueblo de Israel y a todos los que están en el mundo. La Torá estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de la expresión del Elohim viviente, pero el mundo no la quiso conocer. El rabino Yeshua vino a los de su oficio para enseñar la Torá Emet, y los de su oficio no le recibieron. Pero todos los que recibieron la Torá y creen haciendo teshuvá en el nombre Kadosh de Elohim, les dio el derecho de ser llamados Ben Elohim. Los que no solo nacieron de sangre, ni por deseo de la carne, ni de voluntad de hombre, sino por la Torá de Hashem. Y la Torá viviente fue entregada a Moshe, y él la entregó a Yehoshua, su siervo. Esta la entregó a los ancianos, quienes dieron a los profetas para que ellos la entregaran al pueblo. La Torá se fijó en el Mishkan, habitando entre nosotros y dentro de nosotros, viviendo su poder, aquel poder como el del primogénito enviado por el Abba eterno, lleno de gracia y de verdad. Yohanan dio testificación del rabino Yeshua y clamó diciendo: este era aquel del que yo decía, el que viene después de mí es mayor que yo, porque él es primero que yo. Porque de Hashem recibimos la plenitud de su gracia por medio de su Torá, que es favor inmerecido sobre favor inmerecido, porque la Torá y la ley fue dada por medio
de Moshe, y el cumplimiento de dicha verdad y su favor inmerecido está en su propia Torá. Ningún hombre carnal ha visto nunca al Abba eterno, aparte de Moshe, pues contempló los atributos de la Kabod de Hashem, porque él, el Elohim viviente, le dio a conocer. Este es el Edut, la testificación de Yohanan. Aquí vemos cómo Yohanan dice en su enseñanza que en el principio existió la palabra y la palabra estaba con Elohim y la palabra es de Elohim. Si vamos a ver las escrituras, esta narrativa, este estudio o esta expresión voluntaria que dice Yohanan, vamos a enfocarnos en que no existe otros dioses ni otro Dios aparte de Hashem, el creador absoluto de todas las cosas, en lo cual ya la palabra de Hashem Adonai existió en el principio, dando orden, dando la voluntad, formando el equilibrio, formando la luz en medio del caos. La palabra estaba intrínsecamente dentro del Elohim y la palabra es de Elohim. Todas las cosas por medio de la expresión de la palabra fueron hechas y sin estas expresiones de la palabra de Elohim, nada de lo que ha sido hecho tendría existencia pura. Y la vida está en la expresión de la palabra de Elohim y la vida eterna es la luz para los descendientes de Adán. Vemos cómo acá está diciendo y corroborando con la Torá este Yohanan, este siervo de Hashem, en lo cual dice de que la palabra que ya existía era la luz de los hombres, la vida eterna para los descendientes de Adán. La luz resplandece en las tinieblas, en medio del caos, en medio de la oscuridad. Y la oscuridad no la vence, la oscuridad no lo detiene. La maldad, las transgresiones, la desobediencia no puede desvanecer, no puede vencer, no puede triunfar, no puede resplandecer por encima de la luz, porque la luz es muy elevada. La luz no se esconde, porque la luz es la misma Torá. La Torá es la luz verdadera que alumbra a todo el pueblo de Israel y a todos los que están en el mundo, Olam así. Por lo que la Torá se le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y vemos cómo Moshe se la transmite, la pasa a su siervo Yehoshua. Y vemos cómo hay una trascendencia, vemos cómo hay algo que se transmite de generación a generación hasta nuestro día. Por lo tanto, en el principio de lo creado, ya estaba Hashem creando todo, ya estaba Hashem creando la existencia del universo. Hashem, Elohim, Sebaot, el amo del universo, ya estaba creando por medio de su Dabar Torah, ya estaba creando todo. Todo existe en cuanto Hashem lo ha dicho. Ninguna cosa está fuera de lo creado de Hashem. Nada de lo que existe, nada de lo que hay arriba en los cielos o debajo de la tierra existe o tiene existencia vital si no es por la palabra de Hashem. Veremos a continuación el significado de la palabra Ruach. Ruach, esta palabra es una palabra hebrea, una palabra femenina y su significado primario es aliento. Aunque de este significado se han derivado otros como viento, brisa, soplo divino, también viento en movimiento, chispa de vida o bien respiración. Varias veces se usa para describir una actitud o estado de ánimo y también un viento poderoso.
en el hebreo bíblico, ruach significa primariamente aliento, segundo, viento, ánimo o ruach, espíritu, donde en el hebreo ruach hakodesh, espíritu de la santidad, indica no una persona, sino la fuente de toda energía en movimiento, creando la voluntad perpetua de Hashem, organizando y estableciendo un orden sobre lo que Hashem iba a crear, sobre el estado físico de la materia. Energía en movimiento de Elohim, la voluntad de Elohim, haciéndose pura, haciéndose visible, haciéndose realidad en un enfoque directo, en un enfoque de un nivel físico, y se diferencia de espíritu o ruach o chispa de vida del ser humano o de los animales. El ruach HaKodesh se diferencia de la chispa de vida del ser humano y también del ruach de los animales. Vemos cómo muchas personas dicen que la palabra de Elohim se encarnó y se hizo visible. Totalmente en el hebreo no es compatible, no se corrobora tal pensamiento. Porque acá nos dice, vamos a ver esta forma interpretativa, que la ruach de Elohim es un viento, brisa, soplo divino, viento en movimiento, donde no se puede traducir que es un ser humano o que es un ser divino o que es independiente de Hashem Elohim. No creemos que esté bien traducir ruach por fuerza, ya que en el hebreo es koach, que viene de una raíz que no se usa y significa ser firme, vigor. Literalmente es una fuerza tanto buena o mala, fortalecer, fortaleza, fuerte, fuertemente, fuerza, hacienda, idóneo, poder, poderoso, potencia, vigor, violencia. El diccionario del hebreo bíblico vemos cómo dice que la fuerza es el resultado de la operación de la ruach, pero no es la misma ruach. Está diferenciando de el ruach como la ruach de Hashem, la ruach del ser humano, y tampoco podemos creer que el ruach sea independiente de Hashem. El ruach es una palabra que se ha malinterpretado como espíritu y que está independiente, está fuera de Hashem Akadosh Baruj Hu, en lo cual es otro ser divino, donde no se concibe desde un concepto hebreo, desde una óptica hebrea, no se concibe que la ruach de Elohim sea otra cosa que su mismo aliento, que su mismo hálito, que su misma fuerza en movimiento. Algunas traducciones vierten esta expresión que aleteaba o vibraba sobre la faz de las aguas. La palabra hebrea produce de la misma raíz que se usa en el Sefer del Devarim, Perech 32, Pasuk 11, para el revoleteo agitado del águila sobre sus polluelos. Vemos cómo la palabra ruach es como un ave que revolotea tiernamente, suavemente sobre sus polluelos sin hacerle daño. El hálito de Hashem se desliza por encima de las aguas, pero el aliento de Hashem, Akadosh Baruj Hu, vibraba sobre la fluida faz. En el movimiento de este ruach hubo más que una mera agitación de la superficie que envolvía toda la tierra. Hubo una fuerte operación transformadora mediante la energía en activación del Elohim.
para la preparación de un planeta a fin de ser habitable. Vemos cómo el Ruach de Hashem Elohim se cernía, revoloteaba, se agitaba sobre la superficie de las aguas por mandato del Elohim viviente, y mediante la Ruach salía de su boca sobre la faz de las aguas, aparentemente con el fin de dar aliento de vida, o sea, vida, una neshama, a la materia inanimada. Pero por otra parte vemos cómo el Ruach de la Rahamín, de la misericordia, procedente de Hashem, el Eloa viviente, soplaba sobre la faz de las aguas, dando a entender que la acción de la Ruach de Elohim era como el torbellino huracanado, a fin de expresar la condición del estado primogénito del planeta. La palabra de Elohim, el Ruach de Elohim, estaban al principio de lo creado, al principio de la obra creadora de Hashem Elohim, sobre una materia física, sobre el caos. Vamos a ver que Elohim dijo que se haya luz y hubo luz. La luz de la Torá, en lo cual envuelve todo sistema humano con su amor, con su equilibrio ordenado. Una persona que está en desequilibrio, está desordenado, no puede concebir, no puede admitir, no puede recibir la luz de la Torá. Por ende, tiene que estar en caos. Por eso es que Hashem ordena a su Ruach a ordenar, a equilibrar, a equipar todo ser de carne, sea ave, sea peces, sea humano, en lo cual lo capacita, lo dirige en una acción que pudiéramos llamarla acción de vida. Vemos como el Ruach de Elohim es una acción consecutiva y progresiva. Hay más de 40 casos en este capítulo donde se indica la acción progresiva mediante el verbo en un estado imperfecto, lo cual indica una acción incompleta o continua. Vemos cómo acá nos dice que la luz en el hebreo or es una luz que Elohim emite, que representa como formador de la luz, como el creador de la luz, como el creador de la palabra, como el creador que somete todo lo creado bajo su inmensa voluntad y bajo su inmenso poder. Vemos como la palabra o el nombre de Elohim, vemos como es un nombre poderoso, en lo cual se refiere a el poderoso. Elohim no está significando, Elohim no está dando una connotación de que existen tres dioses, sino que está dando una orden específica de que Él es el Todopoderoso. Hashem Akadosh Baruj Hu es el Eloa Todopoderoso, en lo cual vemos cómo nos está narrando específicamente de que quién es el Eloa, el Elohim que creó los cielos y la tierra. Vemos también cómo ese Elohim poderoso va a tener un significado profundo. El nombre o el título Elohim es un título nominativo en hebreo, en plural majestático, semítico, que significa poderoso.
y se usa a menudo para detonar la plenitud de poder, excelencia o majestad, pero no una personalidad compuesta de varias deidades. Vemos cómo la palabra Elohim ha sido muy mal interpretada y muy mal enseñada y muy mal aplicada, donde muchos comentaristas, autores o predicadores de el nombre poderoso dicen de que el nombre poderoso, el nombre de Elohim, tiene la capacidad de dividirse en tres personas, en lo cual cuando vemos en el Bereshit que dice en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, dan una connotación equivocada y confundida diciendo de que Elohim es tres personas, que está hablando acerca de una pluralidad. Y no se habla de una pluralidad, no se habla de un ser plural, sino que es una forma semítica que significa poderoso, Elohim, el poderoso. Y a menudo se usa para detonar la plenitud de poder, excelencia, majestad, pero no es una personalidad compuesta de varias personas o varias deidades. El título Elohim indica que el Creador comprende y unifica todas las fuerzas infinitas y eternas. Es lo que hace, es lo que emita, es lo que nos dice, es lo que nos enseña de la palabra o el título o el atributo Elohim. Indica que el creador absoluto, el creador del universo, comprende y unifica todas las fuerzas infinitas y eternas, en lo cual Elohim es el creador de todas las cosas, el Eloa uno y único, amo, gobierno, juez supremo del universo. Esta expresión designa principalmente al uno y único Elohim verdadero, Hashem, nuestro Eloa. Aquí en el texto hebreo vemos cómo el creador está sin artículo definido para referirse al poderoso creador, Elohim. Es el título denominativo para referirse al poderoso creador, Elohim. Elohim singulariza su poder y aparece 35 veces en el relato de la creación, y en cada uno de los casos del verbo que determina la acción y está en singular, en lo cual denota que los casos del verbo que determina la acción está en singular, el poderoso. En él residen la suma y la sustancia de los poderes infinitos. En Hashem HaKadosh Baruj Hu, en Elohim viviente, reside intrínsecamente, profundamente, reside la suma y la sustancia de los poderes infinitos. También vemos cómo ocurre que la palabra Elohim se emplea para referirse a otras deidades, como ocurre en Shemot 15:11, deidades, pero también se usa como un plural majestático y de excelencia. Y vemos que en el Salmo 89:6 nos dice: ¿quién puede entre los hijos del poderoso puede ser asemejado a Hashem? Vemos como el significado de Elohim también puede ser estructurado de una forma que le pueda pertenecer, que pueda significar o puede agregarse ese nombre a otras cosas o a otras personas. Vamos a ver en lo cual Elohim también
la palabra o el título Elohim también se establece atributada o se le atributa a los jueces de Israel, a los reyes de Israel. Vemos cómo a los jueces de Israel, a los líderes de Israel, a los gobernantes de Israel, se le decían Elohim. A los malachim, a los ángeles, también se le dice Elohim. Pero nunca va a ser, esa palabra nunca va a superar, nunca va a llegar a ser más grande que el título de Elohim perteneciéndole al amo creador de todas las cosas, al Eloa único y uno, amo del universo. Ninguna de esas palabras que se le va a atribuir a hombres Sadik, Shomer Torah, devoto que guardan la Torah de Hashem, nunca se le va a atribuir como que Él es el todopoderoso, porque el único todopoderoso, el único todo suficiente, el soberano, rey de reyes, el amo del universo, el Elohim uno y único, siempre se le va a atribuir como el todopoderoso. A los humanos, como ya hemos dicho acá y lo hemos presentado, a los humanos que Hashem le atribuye poder, estabilidad, señorío sobre algo en la tierra. Elohim se le va a denominar también a los hombres, a los jueces, a los líderes, a los reyes, al Cohen, a los malach, a los ángeles, se le va a llamar Elohim, los poderosos, pero ese nombre o ese título es para el humano que tiene una autoridad en la tierra, en el seno material, en el seno nivel o en el nivel materia terráqueo, donde no va a ser con autoridad, no va a ser con un señorío, no va a ser con una facultad autoritaria en los Sheba Shamayim, en los cielos, porque en los cielos solo existe un solo Elohim, el creador de todas las cosas, el Eloa uno y único, el amo creador del universo, el todopoderoso, el todo suficiente, el Shaddai. A ningún ser humano se le ha denominado el Shaddai, el Givor. Siempre puede tener la ocasión de que se le puede llamar los poderosos, pero en un sistema, en un nivel terráqueo, nivel físico de acá abajo. En el monte, Hashem llama a Moshe y le dice, y tú serás como un Elohim para el paro. Pero se está refiriendo a que va a gobernar sobre una persona humana aquí en la tierra. No que se va a enseñorear, no que va a tener la autoridad, la suprema autoridad de gobernar en los Sheba Shamayim, en los cielos, sino que el hombre terráqueo, físico, de nivel materia, va a gobernar en lo físico, en la materia, en el nivel bajo, en el nivel del Malhut, en la manifestación del reino. Hashem le dice a Moshe, y tú serás como un Elohim, como un poderoso, como un juez. Porque las personas que se le atribuyen este título de Elohim va a ser un juez que va a dictaminar una sentencia para el hombre pecador, para el hombre transgresor, para el hombre que no cumple con la dabar de Elohim. Vemos cómo realmente existen muchos conceptos hebraicos que hay que respetar. Moshe iba a enseñorearse sobre el paro. Moshe iba a ser juez, a
ser juez legislativo sobre el paro, sobre el hombre cruel, maléfico que iba a esclavizar, que estaba esclavizando al pueblo de Israel. Y Hashem le dijo, y tú serás un Elohim para el paro. Tú serás un juez, un legislador para el paro. Baruch Hashem.